clasificación de las obligaciones, encontramos a las obligaciones de hacer como una de las más importantes y más usadas hoy en día. Prácticamente en todo momento se ejecuta o se utilizan los servicios de otra persona para conseguir un determinado fin. Estas obligaciones de hacer se definen como aquellas en donde se presta un determinado servicio o se realiza un hecho en tiempo, lugar y modo acordado por las partes, tienden más que nada específicamente a una puesta a disposición de ciertas energías, tanto físicas como mentales o psicológicas, de parte del deudor para lograr o para cumplir el objeto de la obligación y así satisfacer al acreedor. Dentro de este servicio que prestan o dentro de esta actividad que se transforma en un servicio por parte de los deudores, se tiene cierta relevancia la actividad en sí mismo. Por eso es que se diferencia de las obligaciones de dar, que en muchos casos esa prestación de dar implica una actividad por parte del deudor, pero en los casos de las obligaciones de hacer, el objeto recae sustancialmente en la actividad misma, cuando en las obligaciones de dar el objeto se verifica más que nada en la entrega de una cosa. Además, en las obligaciones de hacer existen menos prerrogativas que en unas obligaciones de dar para con la persona del deudor. Ustedes saben que en las obligaciones de dar se puede ejercer hasta cierto grado de violencia, hablando de auxilio de fuerza pública en realidad, que puede impactar en el deudor, ya sea como el secuestro de la cosa y otras medidas tendientes a asegurar que se cumpla con esas obligaciones de dar, que por la inmutabilidad que reside en la condición de persona y la prohibición de ejercer violencia sobre una persona, vale la redundancia, no se concibe esa fuerza pública o esa violencia sobre la persona del deudor en caso de obligaciones de hacer. Esto es, no se va a poder violentar a una persona en caso de que no quiera cumplir. Se podrá ejercer los medios que el 777 disponga para cumplimentar esa obligación, pero de ningún modo se va a poder ejercer algún tipo de coacción física sobre la persona. Fíjense que importa para las obligaciones de hacer, mejor dicho, para el cumplimiento específico de las obligaciones de hacer, para tanto esa prestación del servicio o realización del hecho, el tiempo, el lugar y el modo que las partes acordaron para cumplir esa obligación. Esto remite a las disposiciones en cuanto a lo que es el tiempo, sobre todo, y el lugar, de lo que respecta al pago, pero de todas formas no dejan de exigirse los mismos recaudos. Dentro de la prestación del servicio, que es el objeto específico en las obligaciones de hacer, tenemos diferentes obligaciones que puede asumir el deudor en el momento de cumplimentar ese servicio. En primer lugar, tenemos lo que es denominadas obligaciones de medios. Es que en los casos que la prestación del servicio consiste en realizar una actividad con una diligencia apropiada independientemente de la concreción de un éxito o de un resultado determinado. Es el ejemplo típico que se suele denominar de las obligaciones que asume un letrado, un abogado, en el caso de que, atento a que existen factores extrínsecos en el cual una persona no puede cotejar a ciencia cierta si va a lograr ese resultado, como es el caso de un abogado en un litigio procesal. En ese caso, la obligación de medios reside en que el deudor va a poner toda su actividad y toda su displicencia, ya sea física y mental, para lograr obtener un resultado determinado en un litigio, pero nunca asegurando su resultado, ni mucho menos un resultado eficaz. Es simplemente se asegura que se va a obrar diligentemente durante el transcurso de un tiempo determinado para con un acreedor o un sujeto determinado. Esto es lo que se suele denominar como obligación de medios. Lo único que se asegura en este caso son las diligencias debidas. No se garantiza el resultado,
Por ende, en este caso, el factor de atribución va a ser puramente subjetivo. En cambio, en las obligaciones de resultado, que es la otra manera de prestar un determinado servicio, se puede procurar al acreedor un resultado concreto, sin importar si es eficaz o no para él, o directamente se puede procurar un resultado eficaz. En esos casos, obviamente estamos dentro de obligaciones de resultado, donde ante el mínimo incumplimiento, por más que doble diligentemente, si no se obtiene el resultado, va a ser imputable el deudor por no lograr el objetivo deseado. Por ende, el factor de atribución, en estos casos, va a ser objetivo. Después, si ustedes analizan cada situación, va a variar, depende de lo que las mismas partes hayan determinado. El código, en estos casos, en el artículo 774, remite a las obligaciones de dar en caso de que la actividad, la prestación de ese servicio, incluya la obligación de entregar una cosa. Siguiendo con las obligaciones de hacer, el que está obligado a realizar un hecho debe cumplirlo, repetimos, en el tiempo y modo que las partes acordaron o teniendo en cuenta el índole de la obligación. Recordamos los ejemplos de entregas de ciertas actividades, por ejemplo, un determinado show para un cumpleaños de 15 o casamiento, va a tener un tiempo determinado, no interesa si se puede cumplir después. Si se hace de otra manera, el acreedor puede, la prestación se tiene primero por incumplida y el acreedor va a poder exigir, ya sea la destrucción de lo mismo, la destrucción de lo que se ha hecho o obviamente recurrir a las indemnizaciones correspondientes, que eso lo vamos a analizar en un rato. Obviamente esta destrucción, pensado más cuando la actividad requiere un despliegue material, obviamente la destrucción de lo mal hecho, por así decirlo, se va a tener en consideración que esto no sea abusiva. Recuerdo el principio general del derecho establecido en el artículo 10 de nuestro Código Civil y Comercial. Las partes, si bien se encuentran obligadas a realizar un hecho en tiempo y modo acordados, no implica que se consideren ciertos factores en el momento de atenuar ese incumplimiento. Depende el carácter de obligación que hayan asumido. En el cumplimiento defectuoso es derecho del acreedor a tener primer lugar por no realizada la obligación. Por ende, puede ejecutar cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de disposición que las partes hayan acordado para obligar a cumplir a su acreedor. Y también tiene el derecho de destruir lo mal hecho, como recién lo mencionamos. Es muy común que en las partes, en ciertas obligaciones de hacer, se contrate a una persona pudiendo incorporar esta misma para realizar la prestación a una persona que sea distinta, a un tercero, ya sea empleado del propio deudor, por ejemplo. Pero importan en este caso ciertas obligaciones, o mejor dicho, de la convención donde se estipuló la obligación, que se hayan tenido en cuenta ciertas condiciones particulares del deudor que hacen que sea imposible, de acuerdo al objeto de la obligación, que sea cumplida por un tercero. Imaginemos el caso de nuestra profesión, cuando se contrata a un abogado para una defensa de un juicio oral, que tiene cierto renombre, tiene cierta experiencia en juicios penales, se presenta una persona totalmente distinta que no era la buscada. En esos casos, obviamente, o en las llamadas obligaciones intuito personal, por ejemplo, en determinada actividad artística, que se tuvieron en cuenta ciertas calidades del mismo deudor, obviamente esta incorporación de terceros no está habilitada, no va a poder ser. Como yo les mencioné brevemente hace un momento, en caso de que la prestación no sea llevada a cabo en tiempo y forma, o sea defectuosa, y se tenga por no cumplida, ese incumplimiento dispone al acreedor de ciertas defensas para vencer esa reticencia del deudor que remiten bastante a lo que explicamos en el artículo 730 del Código de Debeles. Fíjense que el artículo 777 establece que el incumplimiento da derecho al acreedor de, en primer lugar, exigir el cumplimiento específico.
Acá tenemos que hacer las reservas que les mencioné hace un rato, que no podemos ejercer violencia sobre el acreedor. Podemos ejercer cualquier tipo de auxilio en la fuerza pública, cualquier tipo de demanda, ya sea determinadas sanciones comastrientes, sanciones combinatorias, si, en la aplicación de una cláusula penal en caso de que se haya pactado. Todas esas cuestiones están al alcance para exigir el cumplimiento específico por parte del acreedor al deudor. En caso de que la obligación permanezca incumplida, se va a poder hacer cumplir por terceros, obviamente a costa del deudor. Esta prestación por otro va a tener las reservas que mencioné recientemente. Esto es, si fueron tenidas en cuenta ciertas particularidades del deudor personales, esto es que no lo puede trasladar a otra persona, para cumplir esa obligación. Porque en ese caso, si solo lo puede cumplir el acreedor y el cumplimiento específico, esa actividad para que la tendiente a que el deudor cumpla no fue vencida y tampoco puede ser cumplida por el tercero, solamente va a poder ejercer lo que es la ejecución forzada específica, que es requerir los daños que haya causado, los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación a través de una indemnización. Hasta aquí con relación a las obligaciones de hacer. Las obligaciones de no hacer tienen un tratamiento bastante similar, se ubican dentro de la misma sección del Código Civil y Comercial, específicamente en el 778, y menciona dos clases de obligaciones de no hacer. Generalmente se denominan las in no facendo, que son las de abstención, la de una omisión, por así decirlo, en el cual nosotros o la persona obligada se abstiene de realizar una actividad, o las llamadas de tolerancia, que simplemente es respetar a otra persona. Dentro de esta abstención o toleración, que en todos casos implican una omisión, obviamente el incumplimiento de dicha obligación va a permitir reclamar tanto la destrucción de lo hecho y obviamente los daños y perjuicios. Estos casos, estas obligaciones de no hacer, que suelen denominarse como hechos negativos, a diferencia de la actividad positiva que implica una obligación de hacer, tienen mayor acogida en las situaciones comerciales, como no ejercer el comercio dentro de determinado domicilio, o no construir a determinada altura. Todas estas reglas vienen como contracara de las sanciones que se obtienen en caso de cumplir, en este caso, con la obligación, es decir, realizar esa actividad cuando se tenía una obligación de abstenerse o de tolerar. En esos casos, habilita obviamente la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios.